No más tibios. Si alguien me puede ayudar allí, bueno, perfecto. Si no, bueno. Y les compartí a ustedes que si nos comparáramos con la iglesia del primer siglo, ¿cómo estamos en este tiempo? El fuego, la fidelidad, el apartarse de las costumbres del mundo, en muchos hoy en día lamentablemente no está como a ese nivel y esa altura. Y muchos andan tibios y sabemos lo que determina el Señor para los que viven de ese modo. Les compartí a ustedes por qué muchos cristianos viven tibios, la pregunta que le hacía. Y lo que les compartimos fue porque no es solo ir a la iglesia, es ser iglesia. No es solo ir a la iglesia, es ser iglesia. Y el que va solamente a la iglesia es a oír, no es un hacedor. Hablamos acerca de ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y el ser iglesia no es solamente acudir al templo, reunirse con los hermanos, sentarse, escuchar y ya, y me fui y seguí. Es aprender cada día, pero personal. Por supuesto, a integrarnos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es discipularnos, es conocer día con día a Jesucristo y vivir y reflejando el carácter de Cristo Jesús. Así como Él nos ve, ver nosotros también a los demás. Les hablaba que ser iglesia involucra un cambio de vida, involucra testimonio, ser sal, ser luz, predicar, etcétera. Y no solamente, como les repito, escuchar el sermón del pastor o el de hermano o hermana que les toque dar un mensaje, sino también vivir la palabra. Les hablaba también que, en segundo lugar, compartimos dos cosas: porque muchos cristianos viven tibios, porque muchos no quieren crecer espiritualmente. Y ese es otro punto bastante doloroso en este tiempo. Muchos hermanos en Cristo no quieren crecer espiritualmente. Les decía que muchos han recibido a Cristo como Señor, pero no como Salvador, pero no lo tienen como su Señor. Y no crecen, por supuesto, por rutinas religiosas, mecánicas, sin vida. Leen la Biblia como un ritual, por los pecados no confesados. Eso lo hablamos la semana pasada. Los pecados ocultos, explicaba, que crean barreras que impiden la comunión con Dios y frenan el crecimiento espiritual. También la falta de discipulado, la falta de mentoreo y el confundir la actividad con la madurez espiritual. Entonces, muchos buscan o creen que quieren crecer, quieren madurar sin entender el para qué. ¿Por qué? Porque no tienen clara su misión en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito como hijo, como hija de Dios? Entonces, puede haber el llamado, pero hay una desconexión entre la fe y el propósito que tenemos como hijos de Dios. Usted y yo tenemos un propósito definido, claro, de forma general, por supuesto, también, pero también la tenemos de forma específica, porque a cada uno de nosotros Dios nos dio dones espirituales. Tiene talentos con los cuales usted nació, pero tiene dones espirituales con los cuales Dios les ha llamado a servir. Por las heridas no sanadas también no crecemos espiritualmente, nos dejamos. Entonces recibimos alguna herida, alguna actitud, alguna situación, pero no perdonamos, no queremos pedir perdón tampoco. La herida se va acrecentando y le damos lugar ¿a quién? Al diablo. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, ni des lugar al diablo, porque cuando le damos lugar, él viene y comienza a dañar y a dañar y a dañar, y pues vienen todo tipo de situaciones. Nuestra separación de relación con Dios, nuestra actitud, nuestra separación con los hermanos. Muchos se van de la iglesia heridos, etcétera, y a veces ni se sabe por qué. O otros dicen, no, mejor me voy porque no me tratan bien aquí o acá. Hermanos, en una familia, yo hace unos tiempos explicaba cuántas veces usted ha tenido discusiones con sus hermanos de sangre y por eso usted se ha ido de la casa.
No, se ha mantenido en su casa. Viene y discute y a veces ni se ven, o se miran así y siguen en la casa. Y cuando eran pequeños, ay Dios, cómo se formaban esas trifulcas. Pero igualito seguíamos en la casa, hermano. Igualito. Entonces, en la iglesia también es lo mismo. Y Dios nos da a nosotros entonces las herramientas suficientes para que podamos sanar las heridas que podamos recibir o las heridas que podamos también nosotros infligir en otros hermanos. Muchas veces queriendo, y como dice que decía el chavo, sin querer queriendo otras veces. ¿Por qué? Porque a veces nuestra forma de accionar no compagina con otros hermanos. Una vez compartía con una hermana en Cristo y la hermana venía y me estaba explicando una situación, pero yo para mis adentros yo decía, ya va, ¿me está explicando o me está acusando a mí de algo que yo no hice? Porque su forma de hablar era muy extentoria, muy con gestos y todo, y yo me quedaba así como que ya va, pero es que la hermana acciona de esa manera y tengo que aprender a sobrellevar esa actitud. Entonces, hermanos, ahora les explicaba también cómo podemos crecer entonces, porque no es solamente el problema, sino también la solución. ¿Cómo puedo crecer? El punto 3 todavía no. Escudriñar la palabra de Dios. Le estoy recordando. ¿Cómo crecer? Escudriñando la palabra de Dios, orar, hablar con Dios sin cesar, someternos a la voluntad de Dios, evaluar nuestro crecimiento con sinceridad y entregar nuestras luchas al Señor cada día. ¿Ok? Y eso lo compartí la semana pasada, hermanos. Si usted lo quiere, usted puede verlo ya o a través del canal YouTube. Ahorita, mire, como tenemos, a través de sus notas que usted tomó también, y todo eso puede recibirlo si usted quiere escuchar, pues, o ver nuevamente el mensaje. Entonces, no es vivir pues en esas actitudes, sino que debemos crecer en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el mensaje de hoy? La segunda parte, ¿cómo es? Ya no más tibios, o no más tibios. ¿Por qué, hermanos? El Señor viene por su iglesia. Está pronto, está cerca a venir por su iglesia. ¿Y cómo vamos a ser hallados? ¿Cómo quiere usted ser hallado por Cristo Jesús? ¿Cómo quiere usted ser hallada por Cristo Jesús? Como varias veces hemos preguntado, imagínese usted si el Señor viniera dentro de 2 días, ¿qué haría usted todo este tiempo? ¿Qué estuviera haciendo usted? A ver. Ese es como el muchacho que le dicen, mira, mañana tenemos el examen final, como antes se presentaba, de tal materia. Y cuando se habla del examen final, no solamente de un lapso anteriormente, sino que se presentaba todo lo que habías recibido en el año, absolutamente. Entonces mañana lo tenemos y el muchacho se la pasó toda la noche, toda la tarde estudiando. Vas a estudiar en una noche todo lo que todo un año no quisiste hacer o no quisiste lograr. Hermanos, tenemos que analizarnos nosotros. Amén. Vamos a orar un momento. Ya di el resumen de la semana pasada. Vamos a seguir con este mensaje. Oh Padre, gracias te damos, Señor, por esta semana que ha pasado. Gracias, Señor, por el asueto que permitiste, Dios, en nuestro país, Señor. Y muchos hermanos, descansamos. Unos otros viajaron, otros siguen viajando, otros, ya regresaron, están acá, otros no están. Bien sabe, por enfermedad o no lo sé, pero Dios, aquí estamos parte de tu iglesia también. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que en esta mañana, Señor, en este tiempo, también sigamos aprendiendo de tu palabra. Gracias por permitirnos la oportunidad de adorarte, de alabar tu nombre, de darte acción de gracias y de colocar nuestras cargas en tus manos, las que tenemos, oh Dios. Pero, Señor, también hoy te pedimos que nos sigas edificando, exhortando, hablando a nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos avivar el fuego de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es algo que nos toca a nosotros también. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, y ayúdanos ahora, Dios, a que a través de tu palabra, si vamos a ser exhortados, Señor, que lo tomemos en bendición. Si tu palabra nos redarguye o nos reprende, también, Señor, lo podamos tomar de la mejor manera,
pero para que Dios podamos crecer y ya no más ser tibios si estamos en tibieza, sino cada día avivar el fuego de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, ¿por qué muchos cristianos viven tibios? Otra vez la pregunta. ¿Por qué muchos cristianos viven tibios? Y el tercer punto sí es, porque muchos quieren vivir en el mundo sin apartarnos o sin apartarse de sus costumbres y patrones de vida. Hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo hebreo salió de la esclavitud de Egipto, dice la palabra de Dios que estuvieron caminando por el desierto hasta que llegaron al monte donde Dios se iba a comunicar con Moisés. Y entonces Moisés les dijo: miren, voy a estar un tiempo arriba, voy a recibir las leyes del Señor, las ordenanzas del Señor. Ustedes, por favor, se me quedan aquí, se me quedan tranquilitos. Ustedes aguanten, esperen. Y dejó a Aarón a cargo. Resulta que pasaron bastantes días, pasó más de un mes, 40 días con sus 40 noches. Y un grupo de los hermanos quisieron y le dijeron a Aarón: mira, vale, Moisés se murió. Moisés ya está listo, ya se fue. Vamos a hacernos un Dios. Vamos a hacer nosotros un Dios. Porque si Moisés se murió, el Dios de Moisés también se murió. Mire esto. Y ellos ya habían visto durante todo ese tiempo que habían transitado en el desierto lo milagroso, los poderes de Dios, los milagros, las cosas que Dios todos los días les hacía. Les alimentaba en la mañana, les cuidaba del sol, les cuidaba del frío. Y con todo y eso, entonces apenas Moisés pasó 40 días arriba en el monte, un grupo, no todo el pueblo, pero un grupo vino y le dijo: vamos a hacernos un Dios. Traían las costumbres de Egipto. Algunos dicen que entre ellos había algunos egipcios también que indujeron a varios de los del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que buscaran otro Dios. Usted sabe la historia. Si no la sabe, pues vinieron, convencieron a Aarón. Algunos quizás le pusieron un arma, no lo sé, pero resulta que Aarón vino y les dijo: bueno, denme el oro que tienen. Y entonces hizo una forma de un becerro, cubrió ese becerro de barro con oro, y entonces ahí estaba, le hicieron una figura de un becerro, y ellos decían: aquí está nuestro Dios. Becerro simboliza al Dios o al demonio Baal. Es decir, ellos estaban adorando a Baal. El pueblo de Dios comenzó, o parte del pueblo de Dios comenzó a adorar a Baal. Escuche bien esto, y esto es un ejemplo para nosotros. Ellos, repito, habían ya visto el poder de Jehová, de Yahweh, como lo quiere decir usted, en ese tiempo. Y con todo y eso, un grupo vino y dijeron: no. Pero hubo otro que se apartó, la tribu de Leví. Los levitas, ellos se apartaron y dijeron: nosotros no vamos a compartir con ellos. Ellos se pusieron a un lado, mientras parte de ese pueblo, de las varias tribus que estaban, comenzaron a hacer todo lo que ellos, a beber, de todo, a tener todo tipo de bajas pasiones. Tenemos niños aquí, no puedo decir otras cosas. Entonces, pero todo lo que usted se imagina comenzaron a hacerlo ellos. Usted sabe la historia, donde estaba Josué esperando al pie de la montaña. Bajó Moisés, y entonces José dijo: hay batalla, hay guerra. Y Moisés les dijo: no, eso no es sonido de batalla. Y encontró gran cantidad del pueblo entonces viviendo como antes vivían, o haciendo como antes hacían, cuando no obedecían los mandatos de Dios. ¿Cuál fue el resultado? El resultado, entonces, Moisés en su ira rompió las tablas de la ley, pero le dijo: ¿quién está por Jehová y quién está por Moisés su siervo? Y los de la tribu de Leví le dijeron: aquí estamos nosotros, que no nos hemos contaminado. Y el juicio de Dios fue tan fuerte que dice que más de 15,000 personas cayeron muertas, enjuiciadas por esa situación. Y ese es un ejemplo para nosotros. Esa historia también es un ejemplo para el pueblo de Dios hoy también. Porque muchos, repito, dentro del pueblo de Dios pueden tener a Jesús como su Salvador, pero no lo tienen como su Señor.
Y todavía esas costumbres del mundo, todavía esas cosas del mundo, todavía ese Egipto del cual Dios nos sacó está en sus vidas, en sus corazones. Y cuando menos entonces aprovechan la oportunidad para hacer como parte del pueblo de Israel cuando vino y hacían lo que querían. Es creyendo que no obtendrían o creyendo que no obtienen consecuencias de esas acciones que obviamente deshonran al Señor. Y ese es el punto también para nosotros hoy. Muchos quieren vivir como el pueblo hebreo con el becerro de oro. Todo está bien, todo está chévere, bajan la guardia y vuelven otra vez a esas actitudes, vuelven otra vez a esa situación, pensando que es algo normal. ¿Por qué? Porque como el mundo está así, pues yo puedo estar así, tranquilo. Pastor, por favor, no te con esa actitud. Pastor, ¿por qué? Pero pastor, mire, yo he escuchado varias personas que hablan de esa manera. Sí, hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no se conformen a este mundo. La palabra allí, conformar, dice la Reina Valera. Hay otra versión que dice: no se adapten, no se abracen a este mundo. La palabra allí, mundo, significa no el orbe terrestre, no significa sino a la estructura social, cultural o al modo de vivir de la gente de este tiempo. Y estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿sí o no? ¿Y qué dice la Biblia acerca de los últimos tiempos? Y en los últimos tiempos será como en Noé. Igual, ¿qué hacían? La gente estaba en contra de Dios. La gente conocía acerca de Dios, pero estaba como que, bebían, se casaban, hacían lo que quieran, pero hasta que el juicio les llegó. No se conformen a esta forma de vivir. Transfórmense, entiendan ustedes, por la renovación de vuestra mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es que perfecta. ¿Quién no quiere acá la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Quién sí quiere la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Obviamente yo la quiero en mi vida todos los días, ¿sí? Pero debo también obedecer entonces. Debo accionar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos todavía siguen con los deseos del mundo. Muchos siguen todavía con ataduras en sus vidas que necesitan ser rotas, ser quebrantadas. Y es por eso que también el apóstol Juan nos habla y nos dice en 1 Juan 2, versículo 15, y nos da estas palabras tan directas: no amen al mundo. No amen a las cosas que ustedes puedan ver, las cosas materiales, porque esto se va a acabar. El mundo y sus deseos, ¿qué? Pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios allí no refiere solamente a la Biblia, se refiere a Jesús, al Señor. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Pero en sus versiones más antiguas dice: y en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Jesús es la palabra. El mundo y sus deseos pasan, pero el Señor Jesucristo, ¿qué? Permanece para siempre. Lo que Él da, porque la palabra nos habla de Él. Entonces nos dice primeramente: no amen a este mundo, ni las cosas que están en este mundo, porque ellas van a pasar. Si alguno ama al mundo, ¿a quién le está hablando Juan? Al que no es creyente. Le está hablando a la iglesia, le está hablando al pueblo de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en este mundo, los bajos pasiones, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, el orgullo, la vanidad, yo soy, yo tengo, yo soy don tal, yo soy doña tal, yo soy esto, yo tengo lo otro. Pero ¿qué es eso cuando nos confrontemos cara a cara con la muerte? ¿Qué es eso? ¿Qué es todo el bien material? ¿Qué son todos los títulos cuando nos confrontemos cara a cara? En ese momento, cuando ya dejemos de respirar en esta tierra, y nuestra alma entonces irá al lugar donde usted haya decidido. Porque usted decide dónde va su alma, ¿sí o no? ¿Cómo es eso, pastor? Usted decide, hermano. La decisión la toma aquí. No es que cuando muero, no, yo decido ir para el cielo.
No, yo decido, no, la decisión la toma en esa tierra. Y la decisión la toma es en el momento de o acepta a Cristo como Señor y Salvador o lo sigue rechazando en su vida. Juan 3:18, hermano. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, el que lo rechaza, ¿recibe qué? Condenación. Es su decisión. Es usted en ese tiempo. Si usted persevera hasta el fin, el que persevera hasta el fin, dice Apocalipsis, es ese, porque ha creído y permanece en el Señor. Y la forma en que nosotros podemos decir al mundo, a la gente, es: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto que estoy dando? Si soy hijo de Dios, si es usted una hija de Dios, usted debe dar buen fruto. Porque todo árbol bueno da ¿qué? Buen fruto. Pero el árbol malo da malos frutos. No es que no dé fruto. Es que hay árboles malos que dan malos frutos también. Y pueden estar muchos dentro de una congregación, pero no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Porque dice también el Señor en su palabra: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. El Señor le dirá: no, Señor, yo nunca les conocí. Fuera. Aquí, al fuego eterno, hermano. Solo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es hijo de Dios. Entonces, sigue diciendo, entonces, todo lo que el que sigue esto, el que persevera en seguir en esto, en amar al mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, sino que es del mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Por concesión, Satanás, el diablo, hermano. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si me amas, guarda mis mandamientos. Hermanos, estamos tan acostumbrados, y la iglesia de Cristo está tan acostumbrada a vivir, o muchos dentro de la iglesia, a vivir en el entorno que, bueno, en estos días precisamente estaba leyendo en la palabra acerca de lo que es el jubileo. El jubileo es que en Israel, cuando se cumplen 50 años, entonces hay un tiempo de jubileo cada 50 años y se perdonan deudas, se perdona. Dice la historia de que en ese tiempo el israelita que se había hecho esclavo para su hermano por necesidad, entonces tenía que ser liberado junto con su familia. Son restituidas las cosas, y hablaba también esa porción acerca de la usura. Y es porque he visto situaciones en este tiempo, hermanos, donde dentro de los mismos hermanos en Cristo Jesús se prestan para hacer usura. Dentro de la iglesia, o sea, dentro del cuerpo de Cristo. Y miren lo que dice en Levítico capítulo 25, versículo 14. Y dice: y cuando vendiereis algo a tu prójimo, o comprares de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Está hablando del pueblo de Israel, pero eso es un ejemplo también para nosotros en relación a la usura. Y hay muchas cosas que se prestan a la usura, hermano. Y es doloroso ver que dentro del mismo cuerpo de Cristo hay gente que se aprovecha. He escuchado a personas dentro de la misma iglesia del Señor, no hablo de esta, pero dentro de la misma iglesia del Señor: oye, hermano, mira, necesito un préstamo. Claro que sí, hermano, tanto por ciento. Entre hermanos en Cristo Jesús. Sí. ¿Sabe lo que dice el versículo 17 de Levítico 25? También: y no engañe ninguno a su prójimo, mas tendrás temor de tu Dios, porque yo soy Jehová tu Dios. Así acciona el mundo, hermanos. Y muchos vienen y se escudan. No, pero es que esto es así. Un momentico, vamos a la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es apegarse al mundo también. Corrupción, costumbres y pasiones, deseos de la carne. Y cuando somos esclavos de algo, hermanos, nos sometemos a eso. Bien sea, como dice el Señor, esclavos de Dios o esclavos de la carne. Y Dios nos llama a salir de estas situaciones.
En 2 de Pedro 2, versículo 19 en adelante, dice, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan en ellas y son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primer estado. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y esta porción sí la tomé, pero la tomé como el ejemplo de aquellos que habiendo escapado de este mundo de la corrupción, vuelven otra vez a la misma situación. Y dice la palabra que su estado va a ser peor que el anterior. Oh, hermanos, el Señor nos llama. El Señor nos llama a huir de las pasiones, de las tentaciones del mundo, a ser correctos en las cosas que nosotros tenemos por delante, en los negocios que se pueden hacer, en las cosas que se puedan organizar, ser íntegros y no aprovecharse de nuestro hermano. Estamos viviendo un tiempo en nuestro país, y me atrevo a hablar esto, que no soy, trato de ser muy correcto, muy lineal en esto, pero estamos viviendo un tiempo de cambio en nuestro país. Sí, va poco a poco el cambio, pero sí se está dando, sí es cierto, pero no va a terminar de darse mientras la corrupción siga sembrada en los corazones de los venezolanos. Y hablo de Venezuela. Y la iglesia está llamada en este tiempo a ser ejemplo de integridad, de valor y de principios. Es ahora donde la iglesia de Cristo, nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que mostrar a las demás personas cómo se debe accionar en integridad en todas las cosas, en todo. Ser ejemplo en pagar lo que se debe pagar, en los deberes, en las... como dice el Señor, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los fariseos le fueron a increpar para ver si lo hacían caer. Y le dijo, Señor, ¿es justo pagar los impuestos? ¿Debe pagar los impuestos? ¿Debemos nosotros pagar los impuestos? Y esto es algo que hay que decirlo, hermanos, porque los cambios que se van a ir generando en nuestro país es que nos vamos a nosotros ahí también pagando muchos otros impuestos que por años no hemos pagado. Porque no, eso no se paga. Pero de ahora en adelante, hermanos, les digo, les estoy diciendo que hay que prepararse. ¿Por qué? Porque todos esos servicios hay que pagarlos. Tenemos que pagarlos. Y la iglesia tiene que ser entonces el ejemplo de todo esto. El agua, bueno, la luz la pagamos y algunos decimos, pero bueno, pago la luz, pero mira cómo estamos. Oye, hermanos, años sin un mantenimiento, claro, obviamente que... Y para que eso se restaure tiene que pasar un tiempo. Y no estoy hablando de política, estoy hablando realmente de lo que la iglesia tiene que ser en este tiempo. Hermanos y hermanas, tenemos nosotros que ir abriendo nuestros ojitos y ir viendo en que, oye, mira, qué es lo que como nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, tenemos nosotros que parar en todo esto. Porque hay que hacerlo. Es muy bonito venir, criticar y todo eso, pero después, y yo estoy haciendo mi parte. En otras partes, en otros países lo hacen. ¿Por qué no acá? Y el cambio se genera. Entonces debemos ser íntegros nosotros, debemos ser luz nosotros, incluso en eso. Amén, iglesia. Los veo así como que, ay Dios. No, hermanos, porque es lo normal. Oramos al Señor para que nuestros familiares regresen a nuestro país, para que podamos levantar a nuestro país nuevamente, sea un país estable, fuerte económicamente. Pero esos que van a regresar van a decir, porque van a venir con una mentalidad diferente, una mentalidad donde las cosas se tienen que pagar. Entonces, vuelvo a la parte del pasaje. Entonces el Señor Jesús le dice, denme una moneda a los fariseos. ¿Qué cara tiene la moneda? La de César. Ok, entonces le dijo, bueno, denle a César lo que es de César. ¿Qué se tenía que pagar a César? Los impuestos. Lo que se tenía que pagar, hermano.
Hoy lo que nosotros conocemos como la luz, el agua, usted paga su teléfono, paga el wifi, ¿verdad que sí? Obviamente el que tiene, pero paga. Porque si no lo paga, ¿qué pasa? Alguno dirá, no pago la luz, pues me la cortan, pues me pego otra vez. Eso es ser íntegro, no, hermano. Pero hay que pagar aseo, hay que pagar esas cosas. Es que no sirve porque, ¿qué más? Pero cuando uno paga, uno tiene derecho de hablar. Entonces a César lo que es de César, pero también hay que darle a quién. Hay algunos hermanos que no les gusta de esto. No, ni siquiera a César lo que es de César le dice, le gusta. A Dios lo que es de Dios. ¿Y de qué está hablando allí, hermano? ¿De qué? De dar para la obra del Señor, de diezmar, de ofrendar. De ahí está hablando eso. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Ahora, vengo a esto. ¿Cómo me puedo yo, según la palabra, apartar del mundo y de sus deseos? Diga el que está a su lado, ¿cómo me puedo yo apartar del mundo y de sus deseos? ¿Dónde está tu mayor batalla? Te pregunto yo. Aquí. Hermanos, todo implica acá una batalla en nuestra mente, una transformación mental, una transformación espiritual, no un aislamiento físico. Pues entonces, para apartarme del mundo y sus deseos, me tranco en la casa y no salgo. Y nada, ni siquiera, bueno, no recibirás, ni siquiera tienes que quitar todo, televisión, wifi, toda cuestión. El Señor Jesús, cuando oraba por sus discípulos, el Señor le decía al Padre, Señor, yo no te pido que los quites del mundo, porque para que ellos no fueran contaminados por el mundo, y entonces te voy a tener que sacarlos del mundo y ponerlos en una burbuja donde nada los afecte. No. Te pido que todos sean uno. Así como tú y yo somos uno. Allí está el principio para nosotros. ¿Cómo yo me puedo apartar del mundo, de ese mundo que me está contaminando, de sus deseos? Ser uno con Cristo Jesús. Ser uno con el Señor. Y se lo vuelvo a decir, hermanos. El Señor en su palabra, cuando dice, mi paz les dejo, la paz les doy. Yo no se las doy como a quién, como el mundo la da. No tenga temor su corazón. Confíen. Ahí está. Y a veces como que no lo vemos. ¿No le llama a usted la atención cuando el Señor le dice, mi paz les dejo? ¿Cuál era la paz del Señor Jesucristo? Estar en comunión y en estrecha relación con el Padre. Muy llaneramente se los digo, el Señor no tenía ni cable pelado, ni tenía rabo de paja con el Señor, con el Padre, el Señor Jesucristo. Así de sencillo. No tenía secretos con el Padre, no había cosas escondidas, no había pecado oculto. Porque el Señor fue sin pecado, sí, pero nos da el ejemplo. Había una comunión constante con el Padre. Y no había espacio para que el enemigo entrara, ni siquiera pudiera tentar o hacer daño. La paz les doy. ¿Quién es la paz? El Espíritu Santo de Dios. Él, la paz les doy. Es necesario que yo me vaya, le dice a sus discípulos, para que venga a ustedes el otro consolador, el Paracletos, y les mostrará a ustedes todas las cosas, les enseñará, les redarguirá de pecado, convencerá al mundo. Si no hay relación de nosotros con el Espíritu Santo, hermanos, estamos bien mal, bien lejos. Y podemos ser hijos, pero se traían muchos como el hijo pródigo, hermano. Porque tenemos que tener constante una estrecha relación con el Señor, con su Espíritu Santo. Amén. Entonces, es una transformación mental, no es un aislamiento físico. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo puedo yo lograr una transformación mental en mi vida? Priorizando los valores eternos sobre los valores terrenales. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que usted necesite le será dado. ¿Pero qué debemos buscar primeramente? ¿Dónde debemos hacer los tesoros primero? Hagan tesoros en el cielo.
donde todo lo que daña no toca. Ni el orino, o sea, ni la polilla, nada corrompe, nada se va. Usted y yo hoy podemos tener, o pudimos tener, haber tenido algo hace tiempo, pero hoy todo eso se va. Pero el que está en Cristo, esa salvación, ese tesoro, nunca jamás se perderá. Amén. Dejemos de imitar las conductas mundanas y renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. Hermanos, vuelvo a repetir lo que dice Romanos 12, versículo 2. No se conformen a este mundo. Transfórmense por la renovación de vuestra mente para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese es el principio, hermanos. No es adaptarnos a las costumbres actuales, es cambiar de mentalidad al estudiar la Biblia para conocer la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, para ajustarnos a los principios de la palabra de Dios. ¿Cómo yo me puedo apartar del mundo y sus deseos? Cultivando la santidad y viviendo como extranjeros en esta tierra. Eso es lo que somos. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando parte del pueblo de hebreo que salía de Egipto vino y se puso a hacer una fiesta llena de todos los desmanes posibles, hubo, repito, una tribu, la tribu de Leví, que se mantuvo aparte y alejada de todo ese desenfreno. Y por consecuencia, cuando ellos se mantuvieron firmes, entonces Dios les premió con ser la tribu destinada a ser la tribu de sacerdotes. La tribu levítica, la tribu que iba a servir por todo el tiempo en el templo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, se mantenga firme hasta el final y venga el Señor, se cumplirá su palabra cuando dice en Apocalipsis: y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Aleluya, aleluya. Es caminar en esa santidad que el Señor nos llama, hermano. Y es esto, hermanos. ¿Sabe cómo usted debe apartarse del mundo y sus deseos? Debe seleccionar las amistades que usted tiene. Debe aprender a seleccionar. Debemos aprender a seleccionar las amistades que tenemos. Porque hay amistades que lamentablemente es como que: hola, Dios te bendiga. Chévere. Hasta que, bueno, esa persona pueda venir a Cristo Jesús. ¿Y por qué lo dice? Lo dice la palabra, hermanos. Primero los Corintios capítulo 15, versículo 33. Primero Corintios 15, 33 dice: no fallen, no se equivoquen, no erréis, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen, ¿qué? Las buenas costumbres. Velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios, y para vergüenza de ustedes se los digo. Hermano, mi hermana, si usted no ha aprendido a hacer influencia para los demás y se deja influenciar para los demás, es mejor que se aparte de esas personas. Porque el Señor nos ha llamado a hacer influencia, no a dejarnos influenciar por el mundo. Cuando Jeremías, en un punto de colapso, le dijo: Señor, como que tú eres ilusorio para mí, el Señor le dijo a él parte de estas palabras y le dijo: no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. El Señor nos ha llamado a hacer influencia en todo lugar, hermanos. Y también debemos nosotros, con todo eso, evitar conversaciones y asociaciones negativas, buscando la santidad junto a quienes invocan el nombre del Señor de corazón puro y de corazón limpio. Sea influencia para los demás. Es lo que el Señor nos llama. Es escoger la santidad por encima de lo que el mundo nos ofrece. Segunda de Timoteo 2, versículo 22, Pablo le decía a Timoteo esto: huye. ¿Qué le decía? Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor.
Y vuelvo a decir, no amemos al mundo, hermanos. No amemos las cosas del mundo que están acá. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es de él. Entonces el Señor nos ordena, iglesia, a no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien debemos dejar que el Señor comience a obrar en nosotros, transformándonos en personas nuevas, y que su Espíritu Santo comience a accionar también en nuestra manera de pensar. Amén. Número 4, ¿por qué muchos cristianos viven tibios? Porque muchos quieren las bendiciones de Dios sin el compromiso que ello conlleva. Muchos quieren las bendiciones de Dios sin el compromiso que ello conlleva. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Pero ¿cuántos obedecemos al Señor? Ese mensaje no... Tal como aquel que usted quiere bendición y quiere esto, amén. Quiere que Dios le dé esto, amén. Quiere que le dé, amén. ¿Y cuántos queremos vivir en santidad? Y la gente, oh, ya se nos acabó la gasolina. Primera de Pedro 1, versículo 14. ¿Qué dice la palabra? Como hijos obedientes, no se conformen a las bajas pasiones que tenían antes, entrando en su ¿qué? De no conocer a Dios, sino que aquel como les llamó es santo, así también ustedes sean ¿qué? Santos en toda ¿qué? Le puede decir a que está a su lado, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Oye, pastor, no es fácil. No, no lo es. ¿Quién dijo que lo es? Pero no es imposible. No es fácil, pero no es imposible. Porque vuelvo a repetir y me repito a mí mismo, el Señor nos ha dado las herramientas, las armas necesarias para vencer. Las armas que nosotros tenemos no son carnales, sino que poderosas. ¿En quién? En Dios, para destruir fortalezas espirituales. Las fortalezas, no solamente las que están afuera, o que digan algunos, los altares demoníacos que nos tienen puestos. La fortaleza están aquí, primero, hermano, en nosotros, en nuestra carne, en nuestros deseos, en nuestros sentimientos. En él nadie me quiere. Antes, cuando estaban los periódicos que existían, no sé si todavía salen periódicos, ¿no? Pero antes siempre leía esos periódicos y había algo que decía Tico Trauma. Era un cómic, una cuestión del periódico, ¿no? Y él decía, nadie me quiere, nadie me busca, nadie me ve, pobre de mí. Y era una actitud constante de decaimiento, de desánimo. ¿Qué nos dice la Biblia? Aunque mi padre o mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Si nadie te quiere, el Señor te quiere, hermano. Y ámese usted mismo también. Usted vale, ¿sí o no? No es que yo no puedo, no es que yo no, ya va, ni tampoco tan bajo, ni tampoco tan alto. Un momentico, vamos aquí, póngase en el justo lugar. Porque no puedo. ¿Cuántos dicen que no puedo? ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Todo lo puedo en Cristo? ¿Sí o no, hermanos? Ahí está. Porque en Cristo somos más que vencedores. Y esto es, hermanos. Entonces sí podemos caminar en toda nuestra manera de vivir, porque Cristo está. Sé santos, porque yo soy santo. Y esto nos llama, hermanos. Queremos las bendiciones, pero no, muchos no quieren el compromiso. ¿Sabe qué es el compromiso? Obediencia. Obediencia al Señor, a su palabra. Obediencia cuando el Señor nos dice, vayan y hagan discípulos. ¿Cuál es la misión de la iglesia, hermanos? Hacer discípulos. Y nuestra visión como iglesia está enfocada en esa misión. La visión de la iglesia de Getsemaní está enfocada en esa misión.
Hay algo que he entendido, hermanos. Los eventos son para atraer a las personas, pero nosotros tenemos que formar discípulos. Y no es solo que la persona venga, asista, reciba y regrese la próxima semana. Es formar en ellos discípulos de Cristo, embajadores del reino de Dios, donde venimos, aprendemos, somos formados y continuamos el ministerio de Jesús. El Señor nos ha dado la encomienda, hermanos, a todos nosotros. Cuando oró por sus discípulos, dijo Él en su oración: Señor, y no oro solamente por ellos, oro por aquellos que van a creer por medio de la palabra que les será dada. Es decir, que el Señor Jesucristo estaba orando por mí, estaba orando por usted, estaba orando por usted también. ¿Para qué? Para que siguiéramos el ministerio del Señor Jesús. Pero si la fe que nosotros podamos demostrar en los cultos a Dios, en el templo, en el domingo, no va más allá y no llega a nuestros hogares, y si no se manifiesta en nuestra vida diaria, hermanos, vamos a terminar como una iglesia irrelevante, como una iglesia sin poder, como una iglesia, y ya, eso es todo. ¿Y qué nos dice el Señor en su palabra, hermanos? Que el evangelio que predicamos no llega a las personas en palabras solamente, sino en ¿qué? En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre de fe. Hermanos, Jesús nos dijo a todos nosotros que vayamos y hagamos discípulos, que formemos el carácter como el de Cristo, primero todos nosotros y luego también en los demás. Mi hermano, mi hermana, el éxito de una iglesia, el crecimiento de una iglesia no se mide en números, sino en vidas transformadas por Cristo Jesús. Que aprendemos a impactar y a cambiar y a transformar el entorno donde nosotros nos encontremos. Porque no es solamente en la iglesia todos somos santos. En la iglesia todos alabamos. En la iglesia todos estamos obedientes. Pero ¿qué de su lugar de trabajo? ¿Qué es el lugar donde usted se encuentra? Con la familia, con las otras personas. Es a mostrar, a impactar, que la gente pueda decir, ten cuidado, que esta persona es diferente. Esta persona, este hermano es cristiano, es cristiana. Sí. Una vez que estando en un entorno, una persona, pues su forma de hablar incluía ciertas palabras que para nosotros son como que no se deberían decir, pero vocabulario es normal. Y compartiendo, esa persona conmigo viene y se le salió, mira tal. Yo quedé así como que, bueno, listo. Y me le acerqué después, le dije, papá, todo bien, pero no me gusta que me digas así. Perdón, pastor, lo que pasa es que mire, la confianza, la cuestión. Sí, chévere, chévere. Recuerda, la confianza debe generar respeto. No me gusta, no es bueno decirme así. Entonces le expliqué, pero todo bien, no hay problema. Hermanos, y de ahí en adelante hay un respeto. Entre otros se hablan con todo ese tipo de vocabulario, pero cuando se refieren a mí, hay una norma, hay un respeto. Nosotros debemos ser influencia donde quiera que estemos. Completamente, hermanos. La iglesia, hermanos de Cristo, no es un evento, no es un edificio. Es la gente transformada por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos y hermanas, una iglesia viva, una iglesia victoriosa está formada por personas que sigan a Jesús. Y que no lo siguen solamente en el templo, en la casa, en la calle, en el trabajo, en lo cotidiano, no solamente el domingo. Es hacer discípulos en todo lugar, que donde estemos la gente sea impactada. Seamos como Pablo y Silas. Cuando llegaron a Éfeso, un hombre, seguro que era el jefe de los que hacían las esculturas, porque el negocio era hacer en Éfeso las esculturas del templo de Diana, de los efesios. Y la gente, ese era el comercio. Pero cuando llegan Pablo y Silas, este hombre
se asustó en tal manera que salió corriendo al gremio de escultores y les dijo: los que trastornan el mundo han llegado a este lugar. Estos que con su palabra cambian todo han llegado a este lugar. Y de tal manera era el susto que tenía, que vino e intentó volver al pueblo en contra de ellos. Porque ellos, al predicar, ellos sabían que cuando Pablo y Silas predicaran, ellos iban a dejar de adorar a esas cosas hechas de manos, y el pueblo volvería su rostro a Cristo Jesús. Ellos que impactan el mundo, ellos que trastornan la cultura. Hermanos, la iglesia de Cristo, nosotros estamos llamados a trastornar la cultura en que nos encontramos, a nuestro alrededor, con nuestra forma de vivir, que impacte, que cambie, que cuando estemos en un lugar, si hay una persona enferma, ven acá, vamos, permíteme orar por ti, y Dios puede usarle a usted como instrumento de sanidad, de gloria, para la honra del Señor. Usted le aplaude al Señor en alabanza a Él. Eso forma parte, hermano. Que su integridad, que su forma de accionar, la gente puede decir: hay algo en esta persona diferente. Hay algo. Esta persona es diferente a todos los demás. Esta persona es diferente a todo lo que yo he visto. Porque la luz de Cristo resplandece a través de usted a toda persona y en todo lugar donde usted se encuentre. Amén. Hermanos y hermanas, muchos quieren, repito, las bendiciones, pero pocos el compromiso. ¿Y sabe cuál es nuestro compromiso? El servicio. ¿El servir? ¿Estamos llamados a qué? ¿Estamos llamados a qué? Somos servidores. Servidores del Señor. Somos embajadores de Cristo, servidores en Cristo Jesús. A eso nos ha llamado el Señor, hermanos. Y servir no por hombres, porque todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos y hermanas, cuando alguien deja de servir porque está herido por las personas, su verdadero problema, hermanos, no es el amor hacia las personas. Su verdadero problema es el amor hacia Dios. Esa es la realidad. Porque es por el amor que le tengo al Señor, es que le sirvo a las personas. Y sirvo aún así, que me agradezcan o no me agradezcan. Que me den un abrazo o que me den una puñalada. Sirvo igual. Porque es amor a Dios. Es amor al Señor. ¿La recompensa quién la da? El Señor. El Señor, hermanos. Entonces, debemos ser servidores. Y les digo, hermanos, en el nombre del Señor también, muchos quieren, repito, las bendiciones de Dios, pero no quieren compromiso. ¿En qué? Vuelvo a esto, en la dadivosidad para crear confianza en la provisión de Dios. ¿Sabía usted que el dar para la obra del Señor es un don espiritual? ¿Sabe usted de eso? Es un don espiritual y está en uno de los dones. Aunque Reina y Valera dice: el que reparte, dice hágalo con generosidad. La versión original dice: y el que da para la obra es un don espiritual, hágalo con generosidad. Es un don de Dios y es un don de bendición también. Amén. Hermanos, termino con esto diciéndoles: la venida de Cristo se acerca. ¿Cuántos dicen amén? La venida de Cristo se acerca, hermanos. La venida de Cristo se acerca, hermanos. Y muchos pueden perder sus premios si siguen en tibieza espiritual. Muchos pueden perder sus galardones si siguen en tibieza espiritual. Si usted lee primero los Corintios 3, hay una parte cuando dice: el que sembró piedras preciosas, oro, pero madera, heno, hojarascas, la prueba de cada quien será probada por fuego. Y como por fuego será salvo. Pero si eso que fue probado se quema,
tendrá pérdida. Será salvo, pero con pérdida. El Señor viene, hermanos. Tenemos que dejar la tibieza espiritual y avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso nos toca a mí y le toca a usted. Avivar el fuego del Espíritu Santo le toca a usted. Pablo le dijo a Timoteo, no le dijo estas palabras: ruego al Señor para que avive el fuego del Espíritu Santo en ti. Le dijo: aviva tú el fuego del Espíritu Santo. Es un trabajo que nos toca a nosotros, hermanos, el caminar. Porque ¿sabe lo que puede pasar? Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 dice: yo conozco tus obras, le habla el Señor a la iglesia, que ni eres ni frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o que fueses caliente, uno de los dos. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A otra iglesia: voy a quitar el candelero de tu lugar y se lo daré a otro. Te voy a quitar de la posición donde estás y se lo voy a colocar a otro. ¿Y sabe lo que dice el versículo 18? Aquí está el consejo. Te aconsejo, nos aconseja que de mí, dice el Señor, compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubras la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué? Dice el Señor: porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta. ¿A quién le está diciendo, hermano? A la iglesia. A nosotros nos dice: y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén, hermanos. Necesitamos un cambio de vida. Necesitamos una transformación. Ya no podemos seguir siendo tibios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Se puede poner de pie, por favor? Y termino con lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del Espíritu Santo que está en ti, por la imposición de mis manos, le decía. Y dice el versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Vamos a clamarle a Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Porque el Señor conoce todo de nosotros, todo de ti, todo de mí, absolutamente todo. Él sabe tus fortalezas, sabe tus debilidades, sabe las cargas que tienes en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Él conoce la enfermedad que puedas padecer en este momento que no es tuya. Él conoce la debilidad, el desaliento, desánimo. Él conoce todo de ti. ¿Por qué no entregárselo en las manos de Él? Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así nos dice el Señor a todos nosotros. Y esa es la palabra de fe que predicamos. Y lo mejor, qué mejor que estar en las manos de papá. Que aun cuando fallándole, es mejor estar en sus manos y recibir su castigo que ser condenados con el mundo. Oh Padre, aquí está parte de tu iglesia. Muchos hermanos no están aquí, están viajando. Otros están en dificultades, están en necesidades, están en problemas, están en diversas situaciones. No lo sé, tú lo sabes. Otros pueden estar enfermos. Otros no están aquí porque precisamente puede que estén tibios. Señor, obra en sus vidas para que tomen una decisión clara y para que aviven el fuego de tu Espíritu Santo en sus vidas. Así también te ruego por los que estamos hoy en este lugar.
Señor, que con todo el ánimo, con todo el corazón, aún con cargas o enfermedades o necesidades, estamos aquí, reunidos como tu iglesia, como parte de tu iglesia, para entregar todo nuestro ser y alabanza a ti, Señor. Tú ves nuestros corazones, tú ves nuestros anhelos, tú ves, Señor, todo lo que hay en nosotros y lo entregamos en tus manos. Dios, ayúdame, Señor. Así como ese padre desesperanzado que pedía por su hijo delante de ti, Señor Jesús, y tú le dijiste, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Él le dijo, Señor, creo, ayuda en mi incredulidad. Señor, hoy te decimos, ayúdanos, Señor, ayúdanos a avivar el fuego de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y cumplir, ser obedientes a tu palabra, ser esos instrumentos vivos en ti. Oh Dios, obra en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Transfórmanos en ti. Él te amó tanto, iglesia. Él te ha amado tanto que entregó su vida por ti. Y el que me está escuchando, el que nos está escuchando aquí hoy, el Señor quiere darte el mayor regalo, la salvación y la vida eterna. Y es hoy el día en que tú puedes entregar tu vida a Jesús para recibir de Él el mayor regalo, esa salvación y esa vida eterna que solo Él te puede dar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo en Él hay esperanza, solo en Él hay salvación. Alabo a Dios por los que hoy están con nosotros, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y espero y anhelo que esta palabra haya tocado tu vida, tu corazón, y el Señor, a través de su Espíritu Santo, pueda tocar tu alma, y tú pronto puedas abrirle al que le está tocando, a Jesús. Porque no estás aquí por casualidad, estás con un propósito, y es un propósito de Dios, de que escuches la palabra de Dios en tu vida, y puedas ser tocado por su presencia, por su Espíritu Santo, y pronto, más pronto que tarde, puedas tomar la más grande decisión de tu vida: entregar tu alma, lo más preciado que tienes, en las manos de aquel que la va a guardar, la va a cuidar y le va a dar la salvación y la vida eterna. Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Ven a Cristo Jesús. Oh Padre, obra en la vida de cada persona en el nombre de